Ya. Bueno, muy buenos días. Los saludo. Este es el curso de recursos y ejecución. Esta es la sexta clase del 10 de enero del año 2023. Y como les decía previamente, lo que pretendo hacer en esta clase es avanzar en el recurso de casación, específicamente el recurso de casación en la forma, ver las causales del recurso de casación en la forma y ver ciertos límites del recurso de casación en la forma, que es en este caso la preparación del mismo. Ya, el anuncio que tenía que hacerles es que está confirmado que la prueba del próximo lunes va a ser por iCampus. Ayer yo me metí al iCampus en la tarde y estaba operativo por lo menos para mí. Si algún alumno no tiene operativo el iCampus, le pediría que inmediatamente me lo informara para hacerlo ver en la dirección, o que ustedes mismos lo hagan ver directamente para que puedan tener acceso a la prueba del día lunes. ¿Ok? Eso es el anuncio más importante. ¿Dudas, consultas? ¿Alguno se ha metido al iCampus y no ha tenido acceso? Sí, profe, yo no tenía acceso a la semana pasada, pero ¿Ya? desde ayer puedo acceder y me Ah, metí a iCampus y todo. ya, Así que muchas gracias. creo que desde ayer hay acceso, ¿sí? Ya. Ya, pero ya, yo les voy a pedir que a los alumnos que cuando hagamos el alto, en una hora más aproximadamente, vean si se pueden meter al iCampus, porque creo que el problema fue resuelto ayer en la tarde. Así que les pediría que después claro, después que aparezca, o sea, después que revisen, me dicen, ¿ya? Para que podamos hacer los ajustes, ¿ya? Bueno, yo les dije ayer bueno, yo les voy a hacer el mismo advertencia que le hice desde el primer día de clase. Este curso es bastante intensivo, pero aparte de ser intensivo, este curso tiene el problema de que es mucha materia y no es materia, podemos decir, materia tan sencilla. Es bien técnica, sobre todo lo que respecta al juicio ejecutivo. Entonces yo les pediría que clase a clase, todos los días, relean o lean el material que yo les he dado y también puedan escuchar la clase y tomar unos apuntes y echarle una mirada a los apuntes todos los días, por favor, porque después los resultados no son buenos si es que se empieza a estudiar, por ejemplo, no sé, por ejemplo, para la prueba del lunes, si empiezan a estudiar el fin de semana, va a ser muy encima. Bueno, recuerden que la prueba del lunes va a entrar toda la materia que hemos visto hasta hoy, hasta lo que veamos hoy. Ya. ¿Dudas, consultas para continuar? No, profe. No, ya, sigamos. Sigamos. Ya, entonces, ayer empezamos a ver lo que se denomina el recurso de casación y yo le había planteado varias cosas generales respecto al recurso de casación. Por ejemplo, le había dicho que el nacimiento propiamente del recurso de casación es durante la época de la Revolución Francesa. Le había planteado también que se dio frente a podemos decir, aprehensión que tenían los revolucionarios de que el Poder Judicial, siendo tan conservador, lo que hacía era ir más allá de los márgenes de su poder y lo que hacía era legislar cuando interpretaba la ley o cuando la interpretaba de determinada forma, cuando había más que nada una dispersión en la interpretación jurisprudencial, en la aplicación y la creación de la jurisprudencia. Para ello, para evitar estas situaciones un poquito aberrantes, para ello se estableció este recurso de casación a cargo de un tribunal especial, el Tribunal de Casación. Um, Al principio, este Tribunal de Casación, bueno, y siempre realmente, no anulaba, porque realmente lo que hacía es destruía la sentencia, la anulaba, no siempre, bueno, no se anulan todas las sentencias, se anulaban solamente las más aberrantes, y ayer dije algo que es lo que pasa modernamente, que el propio Tribunal de Casación, así como en Chile, dicta la sentencia de reemplazo una vez que anula la sentencia viciada. Bueno, en un principio, eh,
el Tribunal de Casación no dictaba la sentencia de reemplazo, sino que para respetar la, podemos decir, el equilibrio de poderes, lo que hacía era reenviaba el proceso al tribunal que correspondía, porque en cierta medida el Tribunal de Casación francés no pertenecía al Poder Judicial, sino que pertenecía más bien, podemos decir que podría ser al Poder Ejecutivo, pero eh, es una suerte de control de las sentencias de los tribunales. Bueno, lo cual también es una cosa bastante extraña. Em, ¿Qué pasa en Chile? Bueno, antes de decir lo que pasa en Chile, si alguien tiene dudas sobre esto, quiere profundizar mucho más sobre el recurso de casación, yo le recomiendo, bueno, hay otro libro más, pero le recomiendo este que es El recurso de casación. ¿Mm? Casación e in- eh, infracción procesal. Casación e infracción procesal. El autor es Luis Montero Aroca y José Flors Matías. ¿Ah? Así que ese le recomiendo para el que tenga no sé si lo ven bien, ¿no? No sé si lo ven bien. Sí, profe, se ve bien. Ya, y se ven las letras al revés, ¿o no? Porque yo las veo al revés. No, profe, Ya, se ve y se lee bien la portada. ya, ya. O sea, a mí me hace la retroalimentación al revés, pero bueno, no importa. Es un libro que, bueno, como pueden ver, lo he leído y he sacado las cosas más importantes, pero revisando el material que les entregué, parece que no cito a estas personas, no, es extraño, no sé qué pasó, no sé qué pasó con ese libro, dónde tengo las citas de esto, o lo he utilizado solamente para hacer clases y los apuntes deben estar por ahí perdidos, pero creo que lo voy a releer, quizá este sería buen momento para releerlo y para entregarle alguna idea de este libro. Bueno, veamos qué pasó en Chile. La clase pasada, algo dije lo que pasó en Chile. Eh, bueno, en Chile el recurso de casación en la forma ya existía. Eh, ya existía a través de las leyes de nulidad procesal. Ya existía. A ver, voy a sacar el pendrive de acá. Listo. Ya existía y fue recogido, eso sí, en el Código de Procedimiento Civil. Pero, lo que no existía era el recurso de casación en el fondo. Y el recurso de casación en el fondo fue introducido por el Código de Procedimiento Civil en Chile. También había hablado de que una de las cosas interesantes del recurso de casación en Chile es que si nosotros revisamos en nuestro Código de Procedimiento Civil, vamos a encontrarnos de que el recurso de casación está tratado en el libro tercero, que el libro tercero es de los procedimientos especiales. Más que nada está tratado en ese libro tercero, teniendo presente de que es un recurso extraordinario. Yo creo que por eso está tratado como un recurso especial, extraordinario. ¿Y qué tiene de especial los recursos extraordinarios? También lo dije en la clase pasada, los recursos extraordinarios tienen de especial que no proceden respecto a la generalidad de las resoluciones judiciales y por otro lado, tampoco, o sea, es decir, tienen causales específicas, no son causales genéricas. Esas son las dos características esenciales de los recursos extraordinarios. En cuanto al concepto, yo les había dicho que la casación es una, pero se divide dependiendo de la ley, el tipo de ley que sea infringida. Si estamos frente a la ley de fondo, es decir, la ley que resuelve el conflicto, estamos frente a la ley decisoria litis es, eh, y esa infracción de ley puede ser invalidada a través del recurso de casación en el fondo. Si estamos frente a la ley procesal, es decir, la ley improcedendo, en este caso el recurso es casación en la forma. Pero una definición que puede unificar estos dos, esta clasificación de los recursos y que puede definir a la casación es que podríamos decir que en primer lugar es un recurso extraordinario y su objetivo es invalidar sentencias dictadas con infracción a la ley, ya sea que la infracción se produzca en la ley decisoria
o la ley que regula la sentencia, los requisitos, o que hayan sido fruto de un procedimiento viciado, ¿no? En ambos casos, en que se haya influido, bueno, en el primer caso, que se haya influido sustancialmente el dispositivo del fallo, y en ambos casos, en que haya perjuicio de estos vicios, ¿no? Esa sería como una definición más que engloba ambas, y por lo demás también está la definición en el material. ¿Ya? Ya, ok. Bueno, en cuanto a la clasificación, ya vimos que el recurso de casación se clasifica en casación en el fondo y casación en la forma. El recurso de casación en el fondo ya le indiqué que la infracción se produce al interpretar, al aplicar, al utilizar la ley que resuelve el conflicto. Esta infracción se puede cometer de varias formas. Por ejemplo, haciendo una equivocada aplicación de la ley, es decir, aplicando una ley resolviendo el conflicto equivocada, como en el ejemplo que se presenta en el material, en que, por ejemplo, una persona que está ocupando un inmueble y que se supone que le está entregando dinero a cambio de la ocupación en el inmueble, deja de pagar, y esto se presenta ante un tribunal, se presenta una demanda, se acredita esta circunstancia, la ocupación, el pago, etcétera, pero en la sentencia el juez, para resolver el conflicto, lo resuelve a través de la institución o del contrato de precario. Entonces dice que aquí hay un comodato, hay un comodato, ni siquiera precario, un comodato, es decir, un préstamo gratuito, un préstamo de uso gratuito. Eh, y obviamente se equivocó en elegir la ley que resuelve el conflicto porque, dados los hechos, lo que estaríamos frente a un contrato de arrendamiento. Y en el contrato de arrendamiento hay que pagar una renta para ocupar el inmueble. En este caso, se va a lograr la salida de la persona que está ocupando el inmueble, pero con el perjuicio para el demandante de que no va a lograr obtener dineros respectivos o que corresponden a la renta. Entonces, en este caso, obviamente, este error influyó sustancialmente en el dispositivo del fallo porque cambió el sentido del fallo y además me provocó un perjuicio como demandante, porque no obtengo estas rentas. No sé si queda claro cómo se produce este error. Queda claro, ¿no? Porque esto es importante. ¿Algún comentario que tengan que hacer? En algún momento en materia procesal penal también regía la casación en el fondo, y actualmente podemos decir que la casación en el fondo igual está contenida dentro de la nulidad, dentro del recurso de nulidad, así que también se da esta situación de infracción de ley sustancial y que incide esencialmente o sustancialmente en los dispositivos del fallo. ¿Sí? ¿Dudas, consultas? ¿Nada? Bueno, sigamos, avancemos. Bueno, después tenemos la casación en la forma. En la casación en la forma, lo que ocurre es que existe un vicio dado por una infracción en los requisitos de la sentencia, los requisitos que establece la ley respecto a la sentencia, o la sentencia misma es fruto de un procedimiento viciado y que obviamente ha acarreado perjuicio al recurrente. En este caso, tenemos varias causales que están tratadas en el artículo 768 del Código, son 9 causales. Por ejemplo, la referida a los requisitos de la sentencia, que es la número 5, directamente dice que la sentencia se puede anular cuando a ella le han faltado los requisitos establecidos en la ley. Ahí tenemos claramente que está recogido lo que yo he señalado en una causal. Y después tenemos la causal, por ejemplo, el número 9 del 768, en donde se indica que durante el proceso se ha omitido diligencia o trámites declarados esenciales por la ley, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, la citación a oír sentencia, por ejemplo, la citación a conciliación, son trámites esenciales. Ya vamos a ahondar más en esto cuando desarrollemos la causal específicamente. ¿Dudas, consultas?
tengo que indicarles que el recurso de casación en el fondo y en la forma, sobre todo en el fondo, son los recursos más difíciles de plantear y obviamente más difíciles de encontrar el vicio, y de fundar y de redactar. Y bueno, también de alegar. Claro que si uno ya lo ha redactado es más sencillo. También les puedo decir que en la página web, en mi página web, ustedes pueden revisar que hay unos recursos de casación en el fondo y en la forma, que sí, quedaron bien. El resultado de ellos quizás no fue tan bueno, o fue bueno, pero encuentro que están redactados de una forma bastante clara y donde ustedes pueden apreciar la estructura de un recurso de casación en el fondo y en la forma, y sobre todo cuando van interpuestos de manera conjunta. Así que los invito a que revisen esos recursos. ¿Ya? ¿Dudas, consultas, nada? No, profe, nada. Ya. Qué terrible, porque esto es importante, ¿no? Cuando no hay dudas y no hay nada que decir, significa que a veces, significa que los alumnos no están entendiendo. Bueno, quizás van a entender después y después van a aflorar más dudas. Recuerden que esto entra en la prueba. Bueno, examinemos directamente el recurso de casación en la forma. Recurso de casación en la forma. Ya, al respecto, ustedes hay que manejar por lo menos dos artículos, el 764 y el 768. ¿Por qué el 764? Porque el 764 en cierta medida enmarca lo que es el recurso de casación en general. Dice que el recurso de casación procede frente a la infracción de ley. Así habla el código, infracción de ley. Actualmente también se puede infringir el derecho, pero principalmente se infringe la ley. Y el 768 nos indica las causales respecto de esta infracción de ley. Son 9 causales, causales que vamos a analizar, pero el problema de estas causales es que si uno las revisa de manera, sí, efectivamente, hay que ver si, eso lo vamos a ver si son taxativas. Le anticipo que no son taxativas, ¿no? sobre todo la número 9. Algunas son muy genéricas, ¿no? Otras no, otras podríamos decir que son taxativas porque no caen más situaciones que las reguladas, pero son causales especiales, específicas, y no hay más. Lo que pasa es que dentro de esas causales pueden caber más situaciones, eso sí. O sea, desde un punto de vista de causales, son 9 solamente, son esas, pero dentro de esas causales pueden caber más situaciones. Por eso podríamos decir que son enunciativas dentro de cada una de las causales. Y ahí lo vamos a revisar. Ok, ¿cómo podemos definir entonces el recurso de casación en la forma? Primero, un recurso extraordinario, por el cual se pide la nulidad del proceso o de la sentencia. ¿Por qué? Porque el proceso ha sido viciado o la sentencia ha sido viciada porque ha faltado algunos de los requisitos exigidos por la ley. Eso es el recurso de casación en la forma. Y aquí nos damos cuenta que el objetivo del recurso de casación en la forma es doble. Pueden pasar dos cosas. Puede anularse la sentencia o puede anularse el proceso y la sentencia. Ojo con eso, porque esa es una de las diferencias entre la casación en el fondo y la casación en la forma, que puede ser una de las preguntas para la prueba. Ya. Vamos a las resoluciones susceptibles de este recurso. ¿Qué resoluciones son susceptibles de este recurso? Bueno, también tengo que indicarles al respecto que yo ya le había dicho en la clase pasada, ayer, que este recurso es un recurso propio de las sentencias, pero podríamos decir con un agregado. No son las sentencias propiamente tales, o solamente las sentencias, sino las sentencias con un apellido. Y las sentencias son todas las sentencias definitivas, salvo las que dicte la Corte Suprema, ya sea en primera, en única o en segunda, bueno, en segunda instancia, no sé, la Corte Suprema a veces podría dictar en segunda instancia efectivamente una sentencia, pero todas las sentencias dictadas por la Corte Suprema no son susceptibles de recurso de casación.
Todas las demás sentencias son susceptibles del recurso de casación en la forma, como estamos viendo. 2. Las sentencias interlocutores que pongan fin al juicio o hagan imposible su continuación. ¿Ya? Sentencias interlocutorias, entonces, que pongan fin al juicio o hagan imposible su continuación. En tercer lugar, las sentencias interlocutorias dictadas en segunda instancia, sin previo emplazamiento de la parte agraviada o sin señalamiento de la vista a la causa. O sea, aquí estamos hablando de sentencias dictadas en segunda instancia con omisión de ciertos trámites a propósito de la vista a la causa. Emplazamiento y señalamiento para la vista a la causa. Y en cuarto lugar, aquellas sentencias definitivas dictadas por la Corte de Apelación, conociendo ciertas reclamaciones. Aquí nos referimos a reclamaciones de ilegalidad, que se presentan directamente ante la Corte de Apelaciones respectiva. ¿Dudas, consultas? Nada. Cuando tengan alguna duda, me escriben al chat o no se levanten la mano. Ya, vamos a las causales, que esto es lo importante. Yo creo que así como vamos, como no me hacen preguntas, estamos avanzando más rápido. Así que yo creo que vamos a avanzar mucho más rápido y quizás vamos a terminar el recurso de casación en la forma hoy. Ya. Causales entonces que autorizan, la casación en la forma, o las causales específicas. Bueno, estas causales, como ya les dije, están en el artículo 768. Son 9. Son taxativas en relación a las causales, pero dentro de cada causal pueden caber varias situaciones. Entonces, cada causal es enunciativa, pero todas las causales son taxativas. Uno podría estudiarlas de memoria, una por una, pero no sería adecuado. No sería adecuado que vamos una por una mencionando las causales de la casación en la forma. Realmente aparece realmente ridículo, porque implicaría que no es un estudio de las causales, sino una mera repetición del código, ¿no es cierto? Entonces, la forma en que las vamos a estudiar va a ser agrupándolas. Se agrupan en 4 grandes grupos. Y estos grupos son, primero, los relativos al tribunal o los jueces. Segundo, los relativos a los requisitos de la sentencia. Tercero, los relativos a la incompetencia. Y cuarto, los relativos a las diligencias o trámites omitidos y declarados esenciales por la ley. Esos van a ser los 4 grupos que vamos a revisar y así vamos a poder revisar todas las causales del artículo 768. ¿Ya? Vamos primero la referida a los tribunales o jueces. Ahí tenemos, por ejemplo, la causal número 1 del 768, parte segunda, donde se habla en los casos en que el tribunal sea integrado en contravención a lo dispuesto por la ley. Bueno, cuando hablamos de integración de tribunal en una forma que no esté dispuesta por la ley, pareciera de que estamos hablando de solamente de tribunales, es decir, de órganos colegiados, en este caso, los órganos colegiados son, por ejemplo, el Tribunal Oral en lo Penal, por ejemplo, las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema. En este caso, por ejemplo, tratándose de la Corte, de las Cortes de Apelaciones, bueno, y también de la Suprema, ustedes saben que se integran con ministros, pero también se puede integrar, siempre debe integrarse con mayoría de ministros y no puede haber, por ejemplo, mayoría de integrantes. Claro, esa es la parte primera del número 1. Estamos analizando la parte segunda del 768 número 1, ¿ya? La parte segunda, la que se refiere a la integración de los tribunales. También podría haber problemas de integración, por ejemplo, tratándose de tribunal oral en lo penal, que se integre, por ejemplo, hay un error en la integración nombrándose a alguien que no tenga las calidades, etcétera. Pero encuentro difícil que pase algo así, por la formalidad en que ocurre esto. Y bueno, fundamentalmente con esto. También una Corte de Apelación y Suprema también se puede integrar con fiscales judiciales, pero no podrían haber, no sé,
3 fiscales judiciales en una sala, entonces también estaría integrado en contravención a la ley, y en este caso tendríamos el problema de tendríamos el problema de que lo que resulte de eso podría ser anulable mediante el recurso de casación. Claro, es difícil que la dicte un solo ministro una sentencia en segunda instancia, como me dicen en el chat. Ya, esa entonces sería la primera causal, la primera causal vinculada al tribunal o a los jueces. Vamos a la segunda causal, vinculada a los tribunales y los jueces. La del 768, número 3. En haber sido acordada en los tribunales colegiados, aquí habla así de tribunales colegiados, por un menor número de votos o pronunciados por menor número de jueces que el requerido por la ley o con la concurrencia de jueces que no asistieron a la vista de la causa y viceversa. O sea, aquí estamos también frente a situaciones en que también no se forma el quórum para llegar a un acuerdo, para formar sentencia, decisión, o cuando firma un acuerdo o una sentencia un juez que no haya asistido a la vista de la causa. Bueno, me están preguntando en el chat por qué se dice jueces si son ministros. Bueno, jueces, en definitiva los ministros son jueces, pero la denominación específica cuando son jueces de cortes son ministros, pero es lo mismo, jueces o ministros. ¿Ya? Ahora, actualmente, por ejemplo, en la integración de los tribunales orales en lo penal, hablamos literalmente de jueces, solamente de jueces, no son ministros. Ahora, ¿cuándo se puede dar esta situación? Bueno, pongo el ejemplo en el material, en el caso de la pena de muerte, porque la pena de muerte ha sido eliminada de la mayoría de nuestros ordenamientos jurídicos. Sin embargo, todavía existe la pena de muerte para ciertos delitos bastante especiales en el Código de Justicia Militar, por delitos, bueno, en tiempos de guerra. Y en este caso, la aplicación de la pena de muerte necesita la unanimidad de los ministros. Por ejemplo, no basta con la mayoría. Si hay mayoría en la decisión de aplicar la pena de muerte, en ese caso se baja a un grado y sería el presidio perpetuo cualificado. Ese sería un caso en que podría haber un problema en cuanto a la decisión porque si bien hay mayoría, uno podría entender que se formó decisión, pero no se forma decisión porque la pena de muerte necesita unanimidad. Esos serían los requisitos referidos a los jueces o tribunal. Ahora, hay una causal que es la causal referida a la posibilidad de que exista un juez implicado o un juez con recusación declarada, y que, bueno, ahí estaríamos quizás frente a que no existe tribunal porque está inhabilitado. Sin embargo, yo la puse dentro de la incompetencia porque algunos dicen que la sanción, sí, la sanción frente a la implicancia o recusación es que el juez pierde su competencia. Sigue siendo juez, pero pierde su competencia. Por eso yo lo puse en las causales relativas a la incompetencia. Eh, es que el cohecho, bueno, me estaban haciendo una pregunta si la implicancia tiene que ver con el cohecho. Es que el cohecho es un delito, es peor que, bueno, ya lo vamos a revisar cuando avancemos en esto. La implicancia es otra cosa y la recusación es otra cosa. Están, quizás muchas veces están bordeando el cohecho, pero creo que el cohecho ya es demasiado eh, amplio, o sea, demasiado intensa la inhabilidad que tiene el juez cuando es cohechado. Bueno, vamos al segundo grupo de causales. Segundo grupo de causales que son los referidos a los requisitos de la sentencia. Requisitos de la sentencia. Ya. A ver. Bueno, en este caso tenemos la causal bastante evidente, que es la del 768, número 5, y que dice textualmente, en haber sido pronunciada con omisión de cualquiera de los requisitos enumerados en el artículo 170, es decir, una sentencia que no cumple con los requisitos legales. Obviamente estamos hablando de sentencia en cualquiera de sus grados, que puedan ser recurribles de casación, salvo la sentencia de la Corte Suprema.
parece difícil que estemos frente a una sentencia que no cumpla los requisitos establecidos en el 170 del Código de Procedimiento Civil, que divide la sentencia en tres partes: la parte expositiva, que contiene fundamentalmente la individualización de las partes y las alegaciones de esta; la parte considerativa, que es esencialmente la parte más rica de cualquier fallo, y que contiene toda la reflexión, primero acerca de la prueba y luego acerca del derecho. Y por último, la parte resolutiva, que contiene la resolución del conflicto, la forma como se va a resolver el conflicto. Ahora, como les digo, es muy difícil que un juez falle incumpliendo los requisitos textuales del 170, siempre pueden estar. Pero ¿qué puede ocurrir? ¿Qué sí puede ocurrir? Y ha ocurrido, y yo he visto que ha ocurrido. Puede ocurrir que haya conflicto, que exista conflicto, por ejemplo, en la parte considerativa, donde existen argumentos o reflexiones que se contrapongan, sean contrarias entre sí, y que no puedan llevar de manera natural, directa y lógica a la conclusión a que llega en la parte resolutiva. En ese caso, estas argumentaciones o estas reflexiones dadas de manera contradictoria harían que se destruyera la parte considerativa y por lo tanto eliminarían la parte considerativa del fallo, y en ese caso estaríamos frente a la posibilidad de interponer un recurso de casación en la forma, porque se han omitido los requisitos de la sentencia definitiva. Ese sería uno de los casos. El otro de los casos es en que los considerandos sean contrapuestos a la parte resolutiva. Una vez me pasó hace 10 años o más, quizás 20 años, que vi bueno, en ese tiempo uno leía con calma las sentencias. Actualmente, cuando uno tiene más trabajo, tiende a leer solamente la parte resolutiva del fallo, y solamente cuando va a recurrir lee la parte considerativa, porque si nos fue bien en el fallo, ¿para qué vamos a leer la parte considerativa? Entonces una vez me leí en un juicio penal que tenía consecuencias civiles, leí la parte considerativa y efectivamente estaba excelente, estaba bien, iba leyendo considerando por considerando, bien, 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 todo bien. Se argumentaba en torno a la misma teoría del caso que nosotros estamos planteando, que lo esencial ahí eran los hechos, porque era un juicio penal. Ah, excelente. Pero resulta que se absolvió al procesado, al acusado. Entonces, eso es totalmente contradictorio. Se está argumentando en un sentido que debiera fundamentar la condena del acusado. Sin embargo, se absolvió. Entonces, en ese caso, procedía un recurso de casación en la forma. Sin embargo, me acuerdo que tuvimos que recurrir de apelación porque no teníamos tiempo, porque como era una causa penal, los tiempos eran muy acotados, entonces era más fácil redactar un recurso de apelación en lugar de redactar un recurso de casación. Y por lo demás, yo ya les he dicho, el recurso de apelación, respecto de él, también se puede reclamar de la nulidad procesal. En este caso, había un problema con la sentencia. También se puede dar, bueno, hay varias situaciones que se pueden producir. Eh, a ver, aquí me están escribiendo en contener decisiones contradictorias. Claro, efectivamente, esa es la segunda causal referida a estos requisitos de la sentencia, porque si obviamente en la parte resolutiva del fallo, este es el número, el 768, número 7, en que la sentencia contenga decisiones contradictorias. O sea, en este caso, efectivamente, lo que se anula es la parte resolutiva del fallo. No tenemos parte resolutiva del fallo. En este caso, podríamos estar con decisiones contradictorias cuando, por ejemplo, se rechaza la demanda y no obstante se condena en costa al demandado. O sea, ridículo. Se rechaza la demanda en todas sus partes y se condena en costa al demandado. Entonces, eso es una decisión contradictoria que ameritaría la presentación de un recurso de casación según esta, en la forma, según esta causal del 768, número 7. Me preguntan si también procede en materia penal, si procede esto de la casación en la forma. Bueno, tengo que indicarles que
efectivamente, en materia procesal penal, pero en el sistema antiguo, existe un recurso de casación en la forma, regulado por el Código de Procedimiento Penal. Y actualmente el Código Procesal Penal no tiene un recurso de casación en la forma penal, sin embargo, tiene un recurso de nulidad con varias causales, dentro de las cuales hay algunos causales que son los llamados motivos absolutos de nulidad, en donde sí se recogen ciertas causales de la casación en la forma. Y los invito a que revisen, me parece que el artículo 473, tendría que ver el código, pero el 473, donde se recogen ciertas causales de casación en la forma civil que están recogidas en el Código Procesal Penal, ¿no? Eso. Contener decisiones contradictorias, ya me referí a ello. Causales, ya. Número 3, tercer gran grupo de las causales de casación en la forma. Causales referidas a la incompetencia. A ver, ¿cómo es esto de la incompetencia? Bueno, lo primero que hay que señalar que el legislador no distinguió si estamos frente a la competencia absoluta, competencia relativa, competencia específica. Que recuerden que la competencia específica tiene que ver con el conflicto que las partes han traspasado al tribunal con sus fundamentos fácticos y con sus fundamentos jurídicos. Y más allá de eso, los tribunales no pueden fallar, salvo en cuanto tengan facultades para ello otorgados por la ley, para actuar de oficio, si no han sido puestos dentro de la esfera de sus atribuciones. Ya, vamos a la primera causal, la del 768, número 1, primera parte, en haber sido pronunciada la sentencia por un tribunal incompetente. Bueno, acá, como ya le había dicho, número 1, en competencia del tribunal no hay una distinción. Si es competencia absoluta, si es competencia relativa, si es competencia específica. De hecho, en el material yo indico de que, bueno, un tribunal que no tenga jurisdicción tampoco tiene competencia, y la forma de atacar la sentencia dictada o la actuación en las resoluciones judiciales realizadas por ese tribunal es esta causal, 768, número 1. Ustedes me van a decir, pero ¿cómo? ¿Cómo un tribunal va a perder su competencia? Bueno, esto realmente ocurre de manera muy aislada, porque es difícil que un tribunal pierda su competencia, su jurisdicción en este caso. Quizás podríamos hablar de la sentencia dictada por un juez que está suspendido sus funciones, y el caso más común, más normal, es el caso del tribunal arbitral. El juez árbitro o tribunal arbitral tiene un plazo de duración. El plazo del compromiso es 2 años. Y todo lo que dicte después de ese plazo de 2 años, obviamente, va a ser con falta de jurisdicción, sin jurisdicción, pero no hay una forma de reclamar la falta de jurisdicción, salvo la inexistencia o una nulidad procesal, pero la forma sería a través del recurso de casación en la forma, con la causal número 1 del artículo 768. Se ha dictado una sentencia por un tribunal incompetente. Si el tribunal no tiene jurisdicción, menos va a tener, tampoco tiene competencia. Esa sería una de las formas de fundar este recurso, y una de las formas también como un tribunal puede perder su competencia. La liquidación de la sociedad, me dicen aquí la liquidación de la sociedad conyugal, la liquidación de una comunidad hereditaria, etcétera. Un juez, efectivamente, lo hecho por un juez árbitro. Ahora, ¿qué ocurre normalmente? Porque las particiones a veces no duran 2 años, duran más de 2 años. Sobre todo cuando son complicadas, cuando tienen inmuebles, cuando esos inmuebles son varios, cuando esos inmuebles, por ejemplo, pueden tener deudores o acreedores, cuando esos inmuebles pueden estar hipotecados, cuando hay que solucionar situaciones con los inmuebles, etcétera. Entonces, en esos casos, puede durar más de 2 años. ¿Y qué hacemos en esos casos? En esos casos, de común acuerdo,
hay que prorrogarle al juez árbitro la competencia, perdón, la jurisdicción y también la competencia, por otros 2 años más, o por 1 año, por 6 meses, por lo que falte, para liquidar esta comunidad o terminar con el conflicto que está sometido a su decisión. Bueno, la segunda causal, algunas dudas, ¿saben? He ido avanzando bastante rápido, entonces me gustaría y me han ido poniendo mensajes, me han ido mandando chat, entonces, ¿alguna duda, alguna consulta, algo que reflexionar? ¿Algo que me quieran decir? Ah, ¿cómo hacer la prueba? Ya. Bueno, la prueba va a ser escrita. Eso es lo primero. No va a ser de desarrollo. Las pruebas que yo hago son objetivas, porque desarrollo encuentro que es ya... O sea, si es que yo quiero que desarrolle una idea, mejor le hago una prueba oral. Eso es lo normal. Miren, la estructura de la prueba va a ser verdadero y falso. Hay unas instrucciones también para evitar problemas con la corrección en el sentido de que haya, o sea, tiene que ser, por ejemplo, más de 10 preguntas de verdadero y falso y más de 10 preguntas de alternativa. Entonces, la prueba va a ser con verdadero y falso, sin justificar lo falso. Alternativas, dentro de las alternativas podrían haber algunos casos, ¿no? Podrían haber casos, pero todo con alternativa verdadero y falso. Así va a ser la prueba. ¿Ok? Ustedes saben que es complejo, bueno, para ustedes es más fácil contestar la prueba que para mí redactarla, porque hay que introducir uno a uno las alternativas al programa, ¿m? Al programa, a la plataforma. Bueno, dudas, consultas. Ya. Sigamos entonces con la... Ah, bueno, hablemos también de la incompetencia. ¿Qué pasa con la incompetencia relativa? A ver, les doy la palabra ahora a ustedes. ¿Qué pasa? ¿Qué problema, con qué problema nos encontramos frente a la incompetencia relativa para fundar una casación en la forma? Profe, ¿podría repetir la pregunta? Buenos días. Buenos ¿Podría días. repetir la pregunta que no la escuché bien? Claro, ¿con qué problema nos encontramos si queremos reclamar de la incompetencia relativa a propósito del recurso de casación en la forma? ¿Es fácil? ¿Va a proceder? Recuerden que este recurso se presenta respecto a sentencias interlocutorias y sentencias definitivas. Entonces, ¿con qué problema nos podemos encontrar con la incompetencia relativa? Que está vinculado a otra materia que ya vamos a revisar, vamos a ir revisando. Nada. Ya. ¿Quién es CH? CH no... Que me están... Cristian Herrera. No, Cristian, no tiene micrófono. ¿Tiene problemas con el micrófono? Ya. Sí, profesor, Ahí sí. buenos días a todos. Sí, Bueno, o sea, usted dice, ya, explíquese más lo que dijo en el chat. A ver. claro, es que si la competencia era tan lógica, es que no sé si se escucha bien porque no ¿Se tengo un escucha bien? micrófono específico. Yo lo escucho bien. Gracias. Eh, si no se ha reclamado antes, venir a reclamar la sentencia definitiva interlocutoria, no sé si se entiende. ¿Ah? Se tiene que haber visto antes, me imagino, ¿Por la qué? incompetencia del tribunal. ¿Qué pasa si no se reclama? ¿Antes cuándo? Al principio ¿Al del principio juicio, en cuándo? primera instancia. ¿Cuándo? Sí, ¿cuándo? ¿Qué pasa si no se reclama? Al principio, como dice usted. Si no se ¿Podría reclama en la existir mala fe, profesor? contestación de la demanda, se acepta tácitamente.
Si no se, ¿cómo es? Si no, Si no se reclama en la contestación de la demanda, se acepta tácitamente. ya, pero usted no puede reclamarle la contestación de la demanda, porque si la reclama en la contestación de la demanda, efectivamente, no es que se acepte tácitamente, opera otra cosa. ¿Alguien se acuerda lo que opera? Si yo no la reclamo y contesto la demanda de incompetencia relativa, ¿qué pasa? ¿No se acuerdan de esa materia, la prórroga de la competencia? ¿Se acuerdan de la prórroga de la competencia? ¿Se acuerdan de la prórroga tácita de la competencia? ¿Cuándo se produce? Nada. Bueno, efectivamente, si ustedes no reclaman de la incompetencia con una excepción dilatoria, ustedes lo que están haciendo es prorrogando tácitamente la competencia. Y esto puede tener, bueno, antes tenía consecuencias bastante dramáticas, porque antes que no existía la tramitación electrónica, imagínense, eh, imagínense que yo presento una partición en Puerto Montt, eh, siendo que la competencia podría corresponder a Santiago, pero como yo vivo en Puerto Montt y mis clientes son de Puerto Montt, la presento, lo notifico por exhorto a Santiago y se les pasa el plazo para reclamar de la incompetencia. Si pasa el plazo, voy a tener que ir a litigar a Puerto Montt, voy a tener que viajar como demandado a litigar a Puerto Montt, sería terrible. Actualmente ya es más sencillo porque con la tramitación electrónica puedo asistir a audiencias por video y también puedo presentar escritos por la plataforma del Poder Judicial. De hecho, con la tramitación electrónica, como es parte de las disposiciones comunes, los jueces árbitros también la han hecho suya. Entonces, también se puede hacer juicios arbitrales mediante plataforma electrónica. ¿Ven? Claro, aquí me dicen que efectivamente esto está vinculado, esto por ejemplo, esto de reclamar la casación, de reclamar esta falta de competencia, es decir, la incompetencia, reclamarla oportunamente, está, porque si no se prorroga tácitamente la competencia, está vinculado con la preparación del recurso de casación en la forma, que ya lo vamos a ver, que la preparación no es más que la reclamación de la causal o del fundamento de la causal en el momento que ésta se produzca y por los mecanismos que señale la ley. En caso contrario, estaría eh, convalidando el vicio. Y esto tiene que ver con los principios de convalidación respecto a la casación en la forma y la nulidad procesal en general y con el principio de preclusión procesal. Bueno. Vamos a hacer aquí un alto de 15 minutos y vamos a continuar en 15 minutos con estas causales que tienen que ver con la incompetencia del tribunal. ¿Ya? Antes de irnos al recreo, ¿alguna consulta, alguna duda, algo que quieran plantear? ¿No? Bueno, nos vamos al recreo entonces. Bueno, continuando con la clase, bueno, estaba revisando ahora el código de procedimiento civil, el código de procedimiento penal y el código procesal penal para ver, para comparar eh, las- la casación en la forma por una parte y el recurso de nulidad por la otra parte que tiene el código procesal penal. Incluso me habría faltado el código del trabajo, pero el código del trabajo es similar al código procesal penal. Bueno. Al final vamos a revisar las causales, ¿ya? Las causales en la ley propiamente tal. Bueno, estamos en esta causal de incompetencia, ¿ah? La causal de incompetencia, el 768 número 1 habla de la incompetencia del tribunal. Ser dictada la sentencia por tribunal incompetente. Eso ya lo revisamos. Y qué situaciones podían caber dentro de la incompetencia. Ahora lo que vamos a revisar va a ser el 768 número 2, en haber sido pronunciada por un juez o con la concurrencia de un juez implicado cuya recusación esté pendiente o haya sido declarada por tribunal competente. Bueno, en estos casos
podríamos haber dicho que esta causal tendría que ver con el juez o el tribunal, pero realmente la puse dentro de las causales de incompetencia, en el entendido que el juez que pierde imparcialidad, en definitiva lo que hace es perder competencia, pierde la competencia para conocer del asunto. Ahora, se indica un juez que esté legalmente implicado. Eso implica que eso significa que la implicancia no es necesario que esté declarada, es necesario que solamente que caiga dentro de esa situación, o cuya recusación esté pendiente o haya sido declarada por tribunal competente. Es decir, cuando hablamos de recusación pendiente es que se ha presentado la recusación respectiva. Respecto a las causales de implicancia y recusación, ustedes ya lo conocen por el estudio de Procesal 1. La implicancia es más, podríamos decir, más intensa, la inhabilidad que se produce por comprometer la imparcialidad del juzgador. En este caso, se da en los casos en que el juez tenga interés en el juicio o tenga interés en el juicio alguna persona vinculada estrechamente con él, sea por lazos consanguíneos o de amistad incluso. Bueno, ya sabemos entonces, claro, está en el Código Orgánico del Tribunal, efectivamente. Bueno, ahí no hay mucho que decir. Ya sabemos que la implicancia es necesario que exista, aunque no haya sido reclamada. En cambio, la recusación tiene que haber sido reclamada y estar pendiente o incluso haber sido fallada. 768, número 12, entonces. Pierde competencia el tribunal por estas situaciones de implicancia y recusación. Aquí vamos a una tercera causal vinculada a este grupo de las causales de incompetencia, que es la del 768, número 4. La del 768, número 4, es que la sentencia haya sido dada ultra petita. Esto es, otorgando más de lo pedido por las partes. La ultra petita tiene que ver con cantidad, o extendiéndola a puntos no sometidos a la decisión del tribunal. Obviamente todo esto sin perjuicio de la posibilidad que tengan los tribunales o jueces de resolver de oficio, es decir, de tener atribuciones para resolver de oficio, cuando la ley le ha dado esta atribución, como en el caso de la incompetencia, como en el caso de la nulidad absoluta, cuando aparece manifiesto, o también la incompetencia absoluta cuando aparece manifiesto, pero esto tiene que ver ya más con la incompetencia. Entonces, aquí tenemos dos aspectos a revisar. El primero, la ultrapetita, propiamente tal, que es el fallar más allá de lo pedido desde el punto de vista material, es decir, más que nada desde el punto de vista cuantitativo, como si yo pido 10 y me dan 11. No es posible, en ese caso se incurre en un vicio de ultrapetita, y la ultrapetita tiene que ver, como ya les dije, con la incompetencia específica o la competencia específica, que podríamos decir que nuestro código está contenida o hay una referencia a ella ahora mismo en el 768, número 4, y también en el artículo 160 del Código de Procedimiento Civil, cuando dice que los tribunales deben fallar de acuerdo al mérito del proceso, es decir, a lo alegado y probado por las partes. Es decir, no se pueden extender a más allá de lo que haya sido alegado por las partes. Respecto a la ultrapetita, me parece que no debiera haber ningún problema en cuanto al concepto, ultrapetita. Pero la extrapetita es la segunda parte de este número 4 del 768, cuando se refiere a que se han extendido a puntos no sometidos a la decisión del tribunal. Entonces, en el caso de la extrapetita, estamos refiriéndonos a materias que hayan sido planteadas por las partes en el proceso. ¿Cómo se plantean las materias a las partes en el proceso? Se plantean a través de los escritos principales, que serían el escrito de demanda y la contestación de la demanda. Esos son los escritos que dan el marco jurídico de la discusión y el marco también material de la discusión, es decir, el marco cuantitativo respecto a lo que se está pidiendo. Me hacen una consulta si no son necesarias preparar las causales 4, 6 y 7. Todas aquellas, no hemos hablado todavía de la preparación, pero todas aquellas causales de casación en la forma que se produzcan antes de la sentencia
es necesario que sean preparadas, ¿ya? Pero ya vamos a hablar de eso. Ya. Lo otro que también quería plantearles respecto de la ultrapetita y la extrapetita es que lo que defienden la ultrapetita y la extrapetita es competencia. Y específicamente lo que se busca proteger es un principio denominado principio de congruencia. Esto significa que el juzgador no puede fallar más allá de lo pedido por las partes, ya sea desde el punto de vista material o desde el punto de vista de sus argumentos, o de las materias que se están planteando, más que nada las materias. Porque, en definitiva, desde el punto de vista jurídico, el juez podría determinar libremente la aplicación de determinadas instituciones o determinada aplicación del derecho a un asunto respectivo, siempre y cuando se haya planteado una discusión respecto a este asunto en alguna etapa del proceso. Eso entonces es el principio de congruencia. ¿Dudas, consultas respecto de la ultrapetita? El vicio de ultrapetita realmente se manifiesta en la sentencia. Entonces, a ver. Claro, la extrapetita son materias que no han sido sometidas a su discusión. Pongo un ejemplo. Por ejemplo, estoy pidiendo que se me restituya una casa, que se me restituya un inmueble. ¿Por qué se me tiene que restituir el inmueble? Porque yo soy propietario por una reivindicatoria. Y el fundamento de esta reivindicatoria, a ver, podría ser que yo compré la casa, que yo la compré primero, ¿no? Que yo la compré primero y el acto y la inscripción realmente es nula. Pero el juez, por ejemplo, falla de que a lo mejor mi compraventa se resolvió, que la resolución es diferente a la nulidad. Y en ese caso, la resolución quizás nunca fue puesta dentro de la discusión jurídica, por lo tanto yo nunca me pude defender. Entonces, ese es un caso de fallar extrapetita, que diga, por ejemplo, que mi compraventa se fue resuelta, ¿sí? O hubo lesión enorme, etcétera. Es una cuestión que quizás nunca se planteó en el juicio. Es decir, si expande el fallo a situaciones no discutidas por las partes, el fallo sería extrapetita. Porque aquí lo que se está discutiendo, por ejemplo, la nulidad civil de un acto jurídico, pero no la resolución. Nunca se discutió la resolución. Eso sería. Punto no sometido a discusión. Claro, por ejemplo, la resolución del contrato. Justamente. Bueno, pasemos a la tercera o cuarta ya. A ver, es 3. Claro, es cuarta causal vinculada a la incompetencia. Es la del 768, número 6, en haber sido dada contra otra pasada en autoridad de cosa juzgada, siempre que se haya reclamado oportunamente dentro del juicio. ¿Qué significa esto? A ver, lo primero que tenemos que ver es acercarnos al concepto de cosa juzgada y ver los límites o los parámetros en donde esta institución surte su efecto. Al respecto, me gustaría preguntarle a ustedes si tienen algún concepto de cosa juzgada. ¿Saben lo que es la cosa juzgada? Les doy la palabra. Nadie. Profe, disculpe, que estoy con un poquito de bulla acá donde ¿Ya? estoy en mi trabajo. ¿Podría repetir la pregunta? Sí, ¿qué es lo que es la cosa juzgada? Cuando, en este caso, el tribunal se ha pronunciado respecto de ciertos puntos, o de alguna sentencia, o de algún trámite. Y si no, se han interpuesto recursos en tiempo y forma. Cosa juzgada, ya no se puede
2 veces litigar respecto a lo mismo. Ya es una aproximación. ¿Alguien tiene otra aproximación a la cosa juzgada? ¿Nadie más? A ver, la cosa juzgada lo que es un efecto. Ya, pero la acción de cosas, me están poniendo aquí la acción de cosas juzgadas. Bueno, la cosa juzgada es un efecto que producen las sentencias cuando están ejecutoriadas o firmes. Este efecto es doble. El efecto que queremos ver a propósito del recurso de casación en este caso es el efecto de verdad jurídica inamovible que genera una sentencia cuando está ejecutoriada, respecto de la cual no puede volver a litigarse dentro de los parámetros donde juega la cosa juzgada, que sería la triple identidad, que está tratada en el 177 del Código de Procedimiento Civil, y este 177 dice que tiene que haber entre el juicio anterior que produce cosa juzgada, como excepción, en este caso cosa juzgada, identidad legal de partes, identidad de causa a pedir y identidad de objeto. Cuando se produce la triple identidad en un asunto, en un conflicto, con otro conflicto que se reabre, o sea, con otra demanda que se fundamenta en el mismo conflicto, donde se produce esta triple identidad, estamos frente a la excepción de cosa juzgada. Y este es el caso en el que se pone el artículo 768, número 6, en que se inició un juicio donde ya existía cosa juzgada. Y al existir cosa juzgada, se reclamó de la excepción de cosa juzgada de manera oportuna en el proceso, y no obstante eso, se dictó una sentencia, una segunda sentencia, que acoge una demanda en donde ya, como ya les dije, ya había sido resuelto el conflicto en un juicio anterior donde había cosa juzgada. ¿Ok? Entonces, el asunto es el siguiente. El asunto es que debe ser reclamada la cosa juzgada oportunamente en el juicio en donde se va a interponer el recurso de casación en la forma con posterioridad. Ahora, ¿por qué yo lo pongo dentro del grupo de las incompetencias? Bueno, porque realmente cuando un tribunal falla un asunto respectivo y se produce la excepción de cosa juzgada, en definitiva, todo el resto de los tribunales y en el futuro van a quedar incompetentes respecto de la resolución de ese conflicto. Es decir, ahí hay incompetencia. Ahora, ustedes me pueden decir, efectivamente, ¿cómo van a reclamar de la cosa juzgada oportunamente en el juicio? A ver, les doy la palabra. Esto es preparar el recurso de casación en la forma respecto a esta causal 6 del 768. A ver, ¿cómo reclaman de la cosa juzgada? Aquí en el chat me dicen por medio de una excepción perentoria. ¿Alguien tiene alguna otra opinión de cómo reclamar respecto de la cosa juzgada? Profe, disculpe, quizás estoy hablando que ese pescado, pero entiendo que está la excepción de cosas jugadas y la acción de cosas jugadas. Claro, la acción de cosa juzgada tiene que ver con el cumplimiento, pero en este caso no estamos hablando del cumplimiento, sino que estamos hablando de la excepción, no de la acción. Ah, ya. Ya, entonces, ¿cómo podemos reclamar por vía de excepción de la cosa juzgada? A ver, me dicen excepción perentoria, claro, eso sería lo normal, la vía natural. Pero ¿a alguien se le ocurre algo? Realmente la situación puede ser bastante obvia y evidente, y por lo tanto podríamos terminar el juicio al inicio. ¿Para qué tramitarlo todo? Porque si contestamos la demanda, vamos a tener que tramitar todo el juicio. Es decir, no sé, por primera instancia 1 o 2 años, en segunda instancia 2 o 3 años, es decir, 5 años, para algo que puede haberse resuelto de manera más sencilla. ¿Qué opinan ustedes? ¿Existe alguna posibilidad de terminar el juicio de entrada con la excepción de cosa juzgada? A nadie se le ocurre. Que es la primera, por lo más, la primera vía de reclamación que tenemos, aparte de, antes incluso de contestar la demanda, a través de la excepción perentoria. Bueno, yo creo que antes de contestar la demanda, porque si contesto la demanda inmediatamente me ato al juicio, yo creo que lo que habría que hacer
lo que habría que hacer sería lo siguiente. Sería presentar la excepción de cosa juzgada como excepción mixta. Mixta. Es decir, en la oportunidad de las dilatorias y de la misma forma que las dilatorias. Y si me da mal, obviamente voy a tener que presentar el recurso de apelación respectiva y contestar la demanda con la excepción perentoria. Y ahí ya tengo preparado el recurso de nulidad para cuando se dicte una sentencia cogiendo la demanda. ¿En subsidio de qué? Contestar la demanda en subsidio. Hay un peligro en contestar la demanda en subsidio porque el plazo empieza a correr una vez que se rechaza la excepción. Entonces siempre hay un lío porque aquí me dicen que en subsidio podría presentar la excepción, podría por vía principal presentar la excepción mixta y en subsidio contestar. Siempre hay un problema con eso, a pesar que los tribunales igual lo resuelven, pero el plazo recién se empieza a contar desde que se rechaza la excepción, en este caso mixta. Entonces hay un problema con contestar en subsidio. Bueno, esa sería la cosa juzgada. ¿Y qué pasa si es que, bueno, está por lo demás en el material, qué pasa si es que no reclamo oportunamente porque se me pasó, porque yo fui un abogado nuevo, no vi el caso antiguo, entonces no sé que hay un juicio antes, la parte tampoco me dijo, me supo decir, me dijo expresamente que hay un juicio antes? ¿Qué puedo hacer? A ver, ¿a alguien se le ocurre? ¿Una nulidad? Nulidad. ¿El ¿Nulidad de recurso de nulidad? No, recurso de nulidad, la casación es No. nulidad, no. ¿Qué podría hacer si no reclamé oportunamente? Porque ahí dice, tiene que ser reclamada oportunamente dentro del juicio. No la reclamé. ¿Qué podría hacer? Con un incidente, no, tampoco. No, porque ya tengo la sentencia. Miren, yo Me creo que pillo. podría hacer dos cosas. Lo primero, yo creo que podría presentar en la apelación, podría presentar esta excepción, insistir con la excepción perentoria de cosas juzgadas. Y si después pierdo o se me pasa el plazo para apelar y esto queda ejecutoriado, tengo una vía, me queda solamente una vía. Porque esas cosas pasan, que se me pasa el plazo para apelar y queda ejecutoriado. ¿Qué vía me queda? Está mencionada en el material. Claro, aquí me ponen en el chat la acción de revisión. Efectivamente, lo único que me queda es la acción de revisión tratada en el artículo 810 como causal del Código de Procedimiento Civil, cuando hay colisión de cosas juzgadas. Esa es la vía que me queda, la acción de revisión. Miren, y seguimos con ya pasemos al otro, sigamos con otra causal vinculada a la incompetencia. ¿Se dan cuenta? La incompetencia tiene cinco capítulos, podríamos decir, 5 causales vinculadas del 768. 5 causales. La última sería la del 768, número 8, en haber sido dada en apelación legalmente declarada desistida. Actualmente pongo desistida solamente, porque tanto la prescripción como la deserción han sido eliminadas del Código de Procedimiento Penal y de la causal a propósito de la tramitación electrónica, pero en los casos de causas de papel, si es que se ha fallado una apelación que ha sido desierta o prescrita, esa apelación, ese fallo, respecto a ese fallo, los jueces han fallado de manera incompetente. ¿Alguien me podría explicar por qué los jueces han fallado de manera incompetente cuando fallan, no obstante haber una apelación prescrita o desierta? Prescrita o desierta. ¿Mm? ¿Mm? ¿Se acuerdan cuando vimos el recurso de apelación? ¿Qué pasaba con el recurso de apelación? ¿Cuáles eran los elementos o los componentes del escrito? ¿Se acuerdan? Tienen que estudiar clase a clase, acuérdense. ¿Cuáles eran los elementos del escrito?
El escrito está conformado por qué elementos, por qué partes. Tiene que ser fundado, ¿no es cierto? En hecho y derecho. ¿Y cuál es la otra parte del escrito? Profe, ¿puede repetir la pregunta? Que la verdad que, que a veces escucho mal. ¿Sí? Escucha Porfa, mal. disculpe. El escrito de apelación. ¿Cuáles son los componentes del escrito? Los fundamentos de hecho, de derecho y el agravio. ¿Cuál es la parte que ¿Y qué le más? afecta Le falta algo importante, ¿no? a la... Ahí está en el chat. La petición, pues, la petición. La petición concreta. ¿Y por qué es tan importante la petición? También lo dijimos en clase. ¿Por qué es tan importante la petición en el escrito de apelación? En la segunda instancia, no se discute toda la causa, no se revisa toda la causa. Ya les dije que existe un juicio único, pero con revisión, con doble revisión. Lo que La se revisión de admisibilidad. Eso. No. Lo que pasa es que la petición le da competencia a la Corte para conocer del recurso. Si no existe recurso de apelación, no van a existir peticiones. Y si no hay peticiones, la Corte no tiene competencia. Por eso, cuando no hay recurso de apelación, ya sea porque el recurso fue desistido, ya sea porque el recurso fue declarado desierto, ya sea porque el recurso fue prescrito, declarado prescrito, la Corte pierde competencia. Esa es la razón de por qué esta causal está aquí en las causales vinculadas a la incompetencia del tribunal. ¿Mm? Ojo con eso, tengan cuidado. Ya. Y por último, el cuarto grupo, que en cierta medida es el más sencillo, porque está compuesto por una sola causal y no hay mucho que argumentar al respecto. Es el referido a las omisiones respecto de diligencias o trámites declarados esenciales por la ley. Trámite o diligencias declarados esenciales por la ley, cuando se omiten. 768, número 9. Bueno, y cuyo defecto las leyes, o sea, en este trámite, si ha sido es un trámite esencial o cualquier otro requisito, diligencia, etcétera, cuyo defecto producen efectivamente la nulidad, prevengan expresamente la nulidad. De esta causal, del encabezado de la causal, podemos derivar dos cosas. Primero, que solamente la ley puede declarar cuando un trámite o diligencia es esencial. Solo la ley. Eso es lo primero. Y lo segundo es que la enunciación que se hacen de los trámites o diligencias declarados esenciales en el Código de Procedimiento Civil a propósito de esta causal número 9 de la casación en la forma, tratada en el 768, vinculadas a los artículos 795 que señalan los trámites o diligencias esenciales en primera instancia y el 800 que señalan estos trámites en segunda instancia, son a manera ejemplar. Pueden existir otros trámites o diligencias declarados esenciales que den nulidad, diferente a los señalados en el 795 y el 800. Esa es la segunda cosa que se desprende del artículo 768, número 9. A ver, la ley, ¿cuándo dice expresamente que los trámites son esenciales o esas diligencias son esenciales? Como les digo, hay que hacer referencia o hay que hacer remisión al artículo 795 y al artículo 800. El artículo 795 menciona algunos trámites, ya les dije de manera ejemplar, declarado esencial, trámite o diligencia declarados esenciales en primera instancia. Y ustedes si revisan el artículo 795, se van a fijar de que ese artículo menciona los trámites de manera cronológica en el juicio ordinario. O sea, no es muy difícil señalar qué trámite es esencial en primera instancia. Por ejemplo, ¿cómo empieza todo esto? Con el emplazamiento. El emplazamiento implica la notificación de la demanda, implica el plazo para contestarla, etc. Después
Avanzando, tenemos el llamado a conciliación en los casos en que la ley lo señala. Y esos casos están en el artículo 262. Hay casos en que no hay que llamar a conciliación. Ya, a ver, ¿en qué caso hay que llamar a conciliación? ¿Cuál es la regla general para llamar a conciliación? En un juicio civil, por lo menos. A ver. ¿Cuándo hay que llamar a conciliación? ¿A alguien se le ocurre? ¿Se acuerdan? ¿Cuándo se llama a conciliación? No. ¿No se acuerdan de esta regla que dice, en todo juicio civil en que sea admisible la transacción, el juez debe llamar a conciliación una vez terminada la etapa de discusión o los trámites de la discusión? En todo juicio en que sea admisible la transacción, hay que llamar a conciliación. ¿Ok? 262, ahí aparece esta regla general y después va a aparecer ¿cómo se llama? Las excepciones. Ya, aquí me ponen varias cosas, aquí me están cortando y pegando. A ver. Claro, claro, la causal. Bueno, después si nosotros avanzamos, a ver, el emplazamiento, la conciliación. ¿Qué seguiría después? Los casos en que hay que recibir la causa prueba. ¿Y en qué casos hay que recibir la causa prueba? ¿Alguien sabe? ¿O en qué casos no hay que recibir la causa prueba? Porque hay casos en que no es necesario recibir la causa prueba. ¿No? Es necesario recibir la causa prueba cuando hay hechos pertinentes, controvertidos, sustanciales. Cuando no hay hechos pertinentes, controvertidos, sustanciales, no es necesario recibir la causa prueba. No es necesario recibir la causa prueba cuando las partes piden que fallen sin más trámite, que son generalmente los casos que el conflicto solamente es jurídico. ¿Mm? Por ejemplo, interpretación de un contrato. Ahí está el contrato. ¿Estamos de acuerdo que es el contrato? Es el contrato. Interprételo, su señoría. Esa es la situación en que no es necesario recibir la causa a prueba. O alguna de las situaciones en que no es necesario recibir la causa a prueba. En el allanamiento, cuando es un allanamiento total y respecto de materias de renuncia a derecho, que se puede renunciar a los derechos, etcétera. Si nosotros seguimos avanzando, bueno, la práctica de diligencias probatorias cuya omisión podría causar la indefensión. También yo estimo que existe cierta diligencia que debe ser hecha, etcétera, y no me la conceden. Yo estimo que hay indefensión. Ahí tendré que reponer, etcétera, o presentar el recurso que corresponda, y después, si el fallo sale negativo, bueno, tendré que casar en la forma. Después la agregación de instrumentos presentados oportunamente por las partes con el apercibimiento que corresponda. Entonces, se dan cuenta, todo tiene un orden cronológico. Después la citación para alguna diligencia de prueba. A lo mejor hay una diligencia de prueba y no me citaron a mí y debía haber comparecido. A lo mejor puedo haber llevado un perito alterno, si hay un informe pericial, etcétera. O una inspección personal del tribunal y no me citaron. También puede generar la causal del artículo 768 número 9. Y por último, la citación por sentencia, salvo que la ley no establezca este trámite. En segunda instancia, por ejemplo, no existe este trámite, a pesar que vamos a revisar el 800 y vamos a ver qué dice el 800. Bueno, por eso es fácil la comprensión y la memorización de estos trámites o diligencias declarados esenciales porque tienen un orden cronológico. ¿Ven? ¿Alguna duda, alguna consulta respecto a estos trámites declarados esenciales en primera instancia, trámites o diligencias cuya omisión provoca nulidad? ¿Dudas, consultas? Resulta evidente que hay que preparar el recurso en estos casos de casación en la forma. Resulta evidente. ¿Dudas, consultas? ¿Nada? Ya. Bueno, revisemos el artículo 800. Estamos hablando de los trámites o diligencias declarados esenciales en segunda instancia expresamente por la ley en el artículo 800. Bueno, y aquí también, pues también es un orden cronológico. El emplazamiento de las partes en segunda instancia, a pesar que ahora el emplazamiento se produce sin hacerse parte, basta que se decrete, se notifique el decreto de auto en relación. En segundo lugar, la agregación de instrumentos presentados oportunamente por las partes con el apercibimiento que corresponda. ¿Ven? Primero la comparecencia, después los documentos. ¿Por qué los documentos o instrumentos? Porque
los instrumentos son los únicos medios de prueba que se pueden rendir libremente en segunda instancia, por eso. Después, la citación previa y sentencia definitiva. Realmente no existe una citación propiamente tal en materia en segunda instancia, pero sí esta declaración que hace la sala cuando dice ha terminado la vista de la causa, cuando se terminan los abogados terminan de legar, hace las veces de suerte de citación previa y sentencia, podríamos decir. Bueno, después está el trámite de la fijación de la causa en tabla con todos los requisitos que ustedes ya hemos visto, legales. Es decir, imagínense si una causa está mal anunciada, por eso a veces dicen mal anunciada y la sacan de la tabla, o la sacan, claro, la sacan de la tabla porque a lo mejor no estaba anunciada con los requisitos que indica la ley. Y eso puede ser causal de casación en la forma. Bueno, y después hay una remisión a los números 3, 4 y 6 del artículo 795, que es la recepción de la causa de prueba cuando corresponda, la práctica de diligencias probatorias que pueden producir indefensión, número 4, y número 6, la citación a alguna diligencia de prueba. ¿Ven? Eso sería, entonces, las causales de la casación en la forma. Ya, la causal de casación en la forma. Aquí no sé si me preguntan algo si el juicio de mayor cuantía y en los juicios especiales o solo juicio ordinario. Realmente el recurso de casación no está limitado por la especialidad del juicio, salvo en algunos casos, por ejemplo, en la ley de arriendo, entiendo, tendría que estudiarlo, pero entiendo que está limitada la casación en la forma, a ciertas causales. Sí, en la ley de arriendo, la 18.101. ¿No? Bueno, ya. Ya. Vamos ahora a ver la preparación. ¿Alguna duda o consulta respecto de las causales? Recuerden, la agrupación, importante, referentes a referentes primero al juez o tribunal, después referente a los requisitos de la sentencia, después referente a la incompetencia y después referente a los trámites o diligencias declaradas esenciales que pueden provocar nulidad. ¿Ya? Recuerden ahí todas esas situaciones. ¿Ya? ¿Dudas, consultas, algo que decir? Todo esto es bastante complejo. Yo les pediría que lo revisaran con calma hoy día también. Excepcionalmente voy a subir este video, lo voy a subir, no sé, inmediatamente, para para que lo tengan ya y no esperen hasta las 7 de la tarde, porque viene la prueba encima ya. Bueno, sigamos avanzando. La preparación del recurso. ¿Mm? Sí, seguramente cuando tramiten o cuando lo vean o tengan que fundarlo, lo van a entender un poco más, pero podríamos decir que ya va a ser tarde porque no pueden practicar con los clientes, po, o no pueden practicar en su trabajo. ¿Mm? La primera prueba del curso. Me escriben que cuando la primera prueba del curso, lo dijimos en la grabación ayer, no creo que, sí, ayer lo dijimos en la prueba el próximo lunes. El próximo lunes a las 8:30, me imagino que va a quedar liberado por el iCampus, así que ojo con eso. Voy a poner un aviso en todo caso en la página, en la página de la universidad, ¿ya? Profe, disculpe, realizó una consulta que acaban de llamar por teléfono, entonces ¿Sí? me tengo que sacar los auriculares. Hizo una consulta respecto a la preparación. Ahí me enchufé. No. Lo que pasa es que vamos a entrar a la preparación ahora. Ya, Y en cuanto al cedulario, bueno, el cedulario realmente es el programa, no hay cedulario. No. La semana subsiguiente, no, yo tengo anotado la fecha, lo dijimos en la grabación pasada, según mi agenda, es el 16, la próxima semana.
El 16 de enero a las 8:30 es la primera cátedra y es hasta la materia de hoy, martes 10 de enero. ¿Ya? Bueno, antes de entrar a la preparación del recurso, la segunda, ojo, todo esto ya lo dijimos ayer en la grabación, la segunda prueba es el 23, es decir, una semana después, la segunda cátedra. La cátedra recuperativa es el 30, están llenos de pruebas. Todas las próximas semanas tienen pruebas todas las semanas. Por eso yo les dije que estudiaran. El examen es el 4 de febrero y el examen recuperativo es el 7 de febrero. Así que a contar de la próxima semana tienen prueba todas las semanas. ¿Ya? Así que estudien. Ya, miren, yo les quería mostrar. A ver, empecemos con el código de procedimiento civil. A ver. El Código de Procedimiento Civil. Bueno, ahí está el Código de Procedimiento Civil, ¿lo están viendo? Me parece que sí. 768, las causales. Primera, segunda, tercera, cuarta, etc. Ahí están las causales. La primera causal, el haber sido la sentencia pronunciada por un tribunal incompetente. Segunda parte de la causal, o integrada en contravención a lo dispuesto por la ley. Ahí está la causal. Ahora, si vamos, ya revisamos las causales de la casación en la forma. Si vamos al código, por ejemplo, al Código de Procedimiento Penal. Ahí tenemos el Código de Procedimiento Penal. El artículo 541 del Código de Procedimiento Penal, este código antiguo, pero que todavía rige situaciones. El Código de Procedimiento Penal, de hecho, es el código base para la justicia militar. Entonces, existe una suerte de ultraactividad de la ley. Todos los delitos que se cometieron en Santiago, por ejemplo, antes del 16 de junio del año 2005, son tramitados por este Código de Procedimiento Penal. Todavía existen juzgados del crimen, así que todavía está rigiendo esto. Miren, recurso de casación en la forma podrá fundarse en algunas causales. Número 1, falta de emplazamiento de alguna de las partes. No haber sido recibida la causa prueba. No haberse agregado instrumento. No haberse hecho la notificación de las partes de alguna diligencia de prueba. No haber fijado la causa en tabla. Haber sido pronunciado por un tribunal manifiestamente incompetente. Manifiestamente incompetente. ¿Les suena toda esta del 1 al 5? ¿Les suenan estas causales? Fíjense que estas causales de casación en la forma, en materia procesal penal, las de la antigua, son todas diligencias o trámites declarados esenciales. Y recién la causal número 1 del 768 está en la séptima, causal de casación en la forma en materia penal antigua, haber sido pronunciada por un juez o con la concurrencia de jueces legalmente implicados. El 6, haber sido pronunciada por una sentencia por un tribunal manifiestamente incompetente. Es decir, si es incompetente y el que no es manifiestamente incompetente, la sentencia no se debiera anular. El haber sido acordada por un tribunal colegiado con un menor número de votos, etcétera, haber sido extendida no haber sido extendida de la forma dispuesta por la ley, y al respecto, el Código de Procedimiento Penal tenía otra reglamentación respecto al contenido de la sentencia, aunque supletoriamente también operaba el 170. Miren, número 10, haber sido dada ultra petita, esto es, etcétera. ¿Ven? Las mismas causales. Haber sido dictada con oposición de otra sentencia pasada a autoridad de causa juzgada, también. Y en este caso, no importa que no haya sido, pareciera que no importara, no, aquí tiene que ser preparado. La preparación aquí dificulta el asunto. El haber sido omitido durante el juicio de la práctica de alguna diligencia, etcétera. ¿Ven? Miren, es el 541. Casación en la forma penal, pero en el sistema antiguo. Y ahora vamos a revisar el Código Procesal Penal. Código Procesal Penal, el artículo 773. Creo que dije 473, me salté 100 números antes cuando lo había mencionado. Este es el Código Procesal Penal y causales del recurso. Estos se denominan motivos absolutos de nulidad. Miren, letra A, cuando en cualquier etapa del procedimiento, en el pronunciamiento de la sentencia, se hubiera infringido sustancialmente derechos o garantías asegurados por la Constitución o en tratados internacionales. A esto se refiere al perjuicio del punto de vista moderno, del 160 del Código Procesal Penal.
Cuando en el pronunciamiento de la sentencia se hubiera hecho una errónea aplicación del derecho y influido sustancialmente en lo positivo del fallo. Bueno, esto está más vinculado a la casación en el fondo. Perdón, aquí están los motivos absolutos de nulidad. Perdón, me había equivocado. Aquí están los motivos absolutos de nulidad, 374. Aquí sí. Motivo absoluto de nulidad, perdón. Entonces, aquí, esto es similar a la casación en la forma. Cuando la sentencia se hubiera sido pronunciada por un tribunal incompetente y no integrado por los jueces designados por la ley. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Casación en la forma. Cuando en la audiencia de juicio se hubiera tenido lugar ausencia de persona, bueno, cuando el defensor, cuando el juicio oral hubiera sido violada, disposiciones establecidas por la publicidad. Aquí miren, cuando en la sentencia se hubieran omitido algunos requisitos previstos en el artículo 342, letras C, D y E. Cuando la sentencia hubiera dictado con infracción al registro 341, que son los requisitos de la sentencia. 341 parece que no son. A ver, vamos a ver, revisemos. 341. 341. El 341 tiene que ver con el principio este principio tiene que ver con la ultra petita, lo que habíamos indicado, el principio de congruencia, y el contenido de la sentencia efectivamente está en el 342. La sentencia, el contenido está regulado en el 342 del código, ¿ya? Bueno, ¿ven? Se dan cuenta que tiene hay algunos resabios, los motivos absolutos de nulidad, existen algunos resabios de la casación en la forma, algunos resabios. Ya, eso quería mostrarles respecto a lo que había visto, respecto de cómo está establecido la casación en la forma en materia penal antigua y actualmente. Ya no hay problema. Ya, bueno, sí, hay dos cosas que tengo que hacer que se me habían olvidado hacerlas y que las voy a hacer ahora en el alto, que es mandarle el proyecto de código procesal civil que se está discutiendo, porque aquí me están preguntando sobre si hay casación en la forma, y yo les puedo decir que hay un problema con el proyecto en dos materias, en la ejecución y en los recursos. Así que el proyecto trae un recurso extraordinario, que sería una tercera instancia, pero especial, para ciertos casos, o para casos que elija la Corte Suprema, y aún no se han puesto de acuerdo en qué va a pasar ahí. Entonces les voy a mandar, como les digo, el mensaje y el proyecto que está en el Congreso, para que ustedes lo puedan revisar y puedan ver qué se está discutiendo, y qué cosas del sistema actual se van a rescatar y qué cosas no. ¿Ah? Hay un concepto bien importante que es la tutela judicial efectiva, que tiene que ver con que el órgano jurisdiccional realmente resuelva los conflictos de relevancia jurídica de manera efectiva, y de manera efectiva significa dentro de plazo, con respeto al debido proceso, con eficacia, etc. Les voy a mandar también un trabajo sobre eso, sobre la tutela judicial efectiva, ¿ya? Y ese trabajo debiera entrar en la segunda cátedra, ¿ya? Eso, sí, voy a hacer un alto. Antes de hacer el alto, vamos a pasar lista mejor, ¿ya? Vamos a pasar lista. Ok. Bueno, continuamos. Y la parte que nos queda del recurso de casación en la forma es la preparación del recurso. La preparación. Y bueno, y nos quedan otras cosas más, el plazo, etcétera, pero revisemos la preparación. ¿Qué es lo que es preparar el recurso de casación? En la forma, en este caso. Miren, no hay que desconocer, y eso es sumamente importante para lo que vamos a hablar, no hay que desconocer que la casación en la forma no es más que una más de las maneras de cómo se puede reclamar de la nulidad procesal en un proceso. Por lo tanto, muchos de los principios de la nulidad procesal obviamente tienen que ser compartidos por el recurso de casación en la forma en este caso.
Y uno de los principios que son compartidos son la convalidación, el principio de convalidación, bueno, y el principio de preclusión. La preclusión en general en materia procesal, ¿no? Como sanción, pero en materia específicamente en materia de nulidad, la convalidación. A ver. Y también esto está vinculado al principio de buena fe, como creo que lo he dicho en otra oportunidad. ¿Qué es lo que es preparar el recurso de casación en la forma? Preparar el recurso de casación en la forma no es más que reclamar del vicio apenas se tiene conocimiento de él y se produce, o sea, se produce y tiene conocimiento de él, por los mecanismos que la ley procesal, que la ley le otorga a la parte. Eso es. Eso pugna o pugna con la convalidación convalidación del vicio, como ya les dije, con el principio de preclusión y con el principio de buena fe. Ahora vamos a explicar cada una de estas cosas. Primero, el principio de convalidación. A ver, entendemos que si estamos reclamando nulidad procesal, no todo vicio va a acarrear la declaración de nulidad. Para que el vicio acarree nulidad, es necesario, expresamente, que este vicio cause un perjuicio. ¿Y cuándo se estima que causa un perjuicio? Cuando la parte reclama. Si la parte no reclama dentro de plazo, 5 días, por ejemplo, a propósito del incidente general de nulidad procesal, o si por el contrario también después del vicio, realiza un acto que tiende a aceptar las consecuencias y a aceptar al acto mismo como válido, se entiende que estamos convalidando el vicio. Esta convalidación implica que el vicio entendemos que no nos ha acarreado perjuicio y seguimos adelante durante el proceso. Por lo demás, también tiene que ver esto con el principio de subsistencia del acto procesal. Ese es el primer principio, de convalidación. Por lo tanto, respecto de la casación en la forma, también opera la convalidación si es que no reclamo del vicio apenas tengo conocimiento de él, por los mecanismos que me da la ley. Ya vamos a señalarlo. Por otra parte, obviamente, también existe este principio de preclusión general, porque el proceso va avanzando y a medida que avanza se van clausurando las etapas del mismo y no se puede retroceder, porque si no estaríamos frente a una situación de un paso para adelante, dos para atrás, o dos para adelante, uno para atrás, entonces no avanzaríamos nunca y el proceso es un ente esencialmente dinámico, que siempre tiene que ir avanzando y hay sanciones cuando no se avanza. Bueno, por ende, si es que se produce este vicio y se estima que no se produjo un perjuicio, bueno, se convalida por una parte y también se pasa a la etapa siguiente o se avanza sin la posibilidad de retroceder. Convalidación. Por otra parte, también en la preparación del recurso de casación en la forma es otra manifestación del principio de buena fe procesal, en el sentido de que la actitud, la conducta de las partes en un proceso debe estar desprovista de toda malicia, de todo dolo, de todo fraude. En ese aspecto, lo único que tiene que mover a las partes es la resolución del conflicto mediante la sentencia dictada por un juez. Y por ende, pugna contra este principio de buena fe procesal el hecho de la parte, constatar, conocer que hay un vicio en el proceso y no obstante, no reclamar de él. ¿Para qué? Para quizás utilizarlo en el momento en que la sentencia me sea desfavorable y en ese momento pedir la nulidad de la sentencia y pedir la nulidad del proceso. Por eso se impone esta idea de preparar el recurso de casación en la forma para impedir estas conductas que están reñidas con la buena fe procesal. ¿Ok? Y por eso es tan importante este principio o este límite también que se le denomina de preparar el recurso de casación en la forma. ¿Cómo preparar el recurso de casación en la forma? A ver, al respecto, ¿ya? Para preparar el recurso de casación en la forma,
ustedes tienen que reclamar en tiempo y forma, como ya lo he indicado. Y alguien podría ya a esta altura, ya hemos dicho algunas cosas, preparar un recurso de casación en la forma y usted elige la causal. Ahora, ¿qué causal ustedes elegirían para preparar un recurso de casación en la forma? ¿Mm? ¿Se le ocurre cómo preparar un recurso de casación en la forma? Ya, por lo demás, ya algo vimos respecto a una causal. Nada. ¿Cómo prepararlo, profe? Claro, prepararlo. A ver, ¿qué causal Mire, podría ser? prepararlo, bueno, hay, según entiendo, y lo que he leído no estudié en profundidad, que, bueno, hay recursos que requieren preparación y otros que no. Ya. Porque la Ya, casación en la forma sí. pero, ¿Qué profe, pero causal? depende, que hay unos que no se pueden preparar, entiendo yo. Sí, Por eso lo vamos a ver ejemplo, después. Eso lo vamos a ver después. Pero ya, vamos a entonces me la estoy preparación. adelantando. A ver, ¿cómo usted prepararía una casación? Prepararlo, no sé, un ejemplo, Ya. una demanda ordinaria. Ya, ok, ¿Ya? sí. Eh, Juicio ordinario. juez ordinario, me notifican la demanda, ¿Ya? ¿Y qué hace usted? y no sé, pues, me ponen traslado, Ya. yo contesto, y en vez de darme traslado para la réplica, Ya, me- pero espere me- una cosa. Pero ¿eh? ¿cuál es la causal? Primero veamos la causal. Ya, ahí, pero un chiquito, ahí me perdí. Ya, la De causal. ¿Qué que, causal sería? eh, ¿O qué vicio? ¿Qué vicio? Vamos a un vicio. un Mm. vicio. Ocupemos El la, 768, 768, 768. sí, no, ocupemos la cosa juzgada, a ver, que más o menos lo dejamos listo en el bloque anterior. Sí, La cosa juzgada, a ver. es que me perdí un ratito, entonces por eso no Ya, y la le cosa comenté. juzgada. eh, ¿Qué había dicho si usted le notifican una demanda respecto a un juicio que ya fue resuelto? O respecto ya, a una ya, materia que fue resuelta en otro juicio, y hay cosas juzgadas. ya, yo te pongo la excepción ante la contestación, Ya, o no, ¿qué excepción? Sí, está bien. Hay una ya, excepción. ya. Y ¿Qué te dice? pongo la excepción, el ¿Cuál? magistrado, ¿Cuál excepción? la excepción mixta, dijo usted, Claro, efectivamente. ¿Una de, mixta de qué? de, ¿Cuáles son de- las excepciones mixtas? eh, a la- ah, ¿Cuáles son las mixtas? las que se pueden, ay, me pidió, profe, que no quiero decir Se algo pueden de interponer como dilatorias, pero son perentorias. ¿Pero cuáles? eso, ¿De cuáles estamos hablando? la de cosas jugadas, ¿Ya? ¿Y la otra? eh, la de transacción, cuando hay Justamente la un... transacción. Ya, aquí tenemos cosas juzgadas. Interponemos la cosa juzgada, sin embargo, le va mal, porque el juez dice que aquí no hay cosa juzgada. ¿Qué haría usted? Es, ahí, reposición. ¿Es una Subsidio. interlocutoria? No, no hay Ya, apelación. Derechamente apelación. Ya, va a apelación. apelar. Ya, Apelo. la apelación se va a demorar como 1 año en la corte o 2 años, así que le van a dar traslado para contestar. ¿Qué va a hacer? Reposición. No, pues ya, no, pues ya tiene que contestar, pues sí. Si se va en el solo efecto devolutivo esa apelación. No, pues ya se fue la apelación. Sí, pero olvídese la apelación porque va a estar 2 años en la corte. Bueno, tendría que contestar. Ya, ¿y qué excepción va a oponer en la contestación? eh, Ahí, capaz que me rete, profe. ¿Cómo se llama? Incompetencia del tribunal, no sé, No, del pues magistrado. iba a No. poner la cosa juzgada de nuevo, po. De nuevo la cosa juzgada. Ya. De nuevo la cosa tiene que insistir. Ya. ¿Mm? Disculpe, profe, no. Claro, y después si le sale el fallo negativo, si lo condenan, ahí tiene preparado el recurso de casación en la forma. ¿Ve? Ya Ya. lo tiene listo y lo va a interponer. Ahora, Ok. esa sentencia también es apelable, pero no hemos visto eso todavía. Pero ya lo vamos a ver. Ya. Ya. Ya, ahí tiene claramente un caso de preparación. También lo podría preparar en caso de que, por ejemplo, no se reciba la causa prueba, en los casos que tiene que recibirse la causa prueba, en los casos que no cite audiencia de conciliación, en los casos que sí debe haber audiencia de conciliación, en los casos en que usted esté mal emplazado. Y no obstante estar mal emplazado, usted presenta un incidente de nulidad y le dicen que no, usted tendría que apelar y contestar y reiterar ese reclamo en la contestación. ¿Mm? Y después presentar la casación en la forma,
si es que le acoge la sentencia, la demanda al demandante. Ahí usted es demandado. Ya, bueno. Efectivamente, usted algo dijo que hay casos en que no es necesario preparar el recurso, que son los casos del artículo 769, por ejemplo, inciso segundo, que es el caso, por ejemplo, donde no hay recurso alguno o forma de reclamar del vicio que se haya cometido. Aunque es difícil que pase una situación así, que no haya forma de reclamar, porque, por ejemplo, siempre habrá una reposición o alguna apelación, o incluso un incidente de nulidad, o pedir que se deje sin efecto por nulidad o por etcétera. Entonces, es difícil que realmente que no haya una vía para reclamar. Ya, bueno, lo segundo resulta obvio cuando el vicio se ha producido en el pronunciamiento de la sentencia, en la sentencia. Por ejemplo, que a la sentencia le falta un requisito establecido en la ley. ¿Y cuándo yo voy a conocer esto? Cuando me notifique la sentencia. Entonces, es imposible presentar ante un recurso. Y también cuando este vicio haya llegado a conocimiento de la parte justamente con la notificación de la sentencia. Como por ejemplo, si yo estaba mal emplazado, si se me ha notificado donde yo no vivo, si nunca han llegado a mí las copias de la demanda y no me llegó tampoco la copia de la citación a conciliación, no me llegó tampoco la recepción de la causa de prueba, y me entero por algún motivo, ahí tendré que un asunto de prueba, con la dictación de la sentencia. Recién me notifica la sentencia, o me entero por la sentencia, o por un acto que produce la sentencia en mi contra, o etcétera. Entonces, en esos casos, también no es necesario preparar el recurso de casación en la forma. Y obviamente, cuando se recurre a una sentencia segunda de instancia, en los casos del 768 número 4, 6 y 7, ¿ah? Porque también esos vicios llegan a conocimiento de uno cuando lo notifican la sentencia de segunda instancia, que se notifica por estado diario. Ya, la sanción por la falta de preparación del recurso es la inadmisibilidad del mismo. Bueno, ya, vamos a guiar acá, vamos a dejar acá, es decir, hasta acá queda la materia para la prueba de la cátedra 1, que sería si uno pudiera hacer queda hasta antes del plazo para interponer el recurso de casación en la forma, es decir, hasta la preparación. Si ustedes se remiten al material, hasta la página 52, ¿ya? 52 del material. Y lo respectivo respecto del programa. Ok, dudas, consultas. Mañana volvemos a tener clase. Seguramente mañana yo creo que con suerte podemos terminar el recurso de casación y ya el jueves entrar al juicio ejecutivo. Hemos avanzado bastante rápido. Dudas, consultas. Profesor, ¿Sí? para la primera cátedra entonces entra hasta el recurso a casación, hasta lo que pase mañana. No, hasta hoy. Hoy hay un anuncio al respecto. Hasta hoy, hasta la clase de hoy día, martes, hasta hoy. Hasta hoy. Ya, súper, gracias. Eso. ¿Otra duda? ¿Consulta? Ya mandé las fechas a los avisos del curso. ¿Duda, consulta? No, nada. No, por mi parte, profe. Ya, listo. Entonces, terminamos por hoy y a estudiar. ¿Ok? Muchas gracias. Hasta Ya. mañana. De Hasta todas mañana, formas, compañeros. acuérdense, de todas formas, yo todas las clases, antes de la prueba, la clase mañana, la clase el jueves, la clase el viernes, voy a estar resolviendo dudas o consultas que ustedes tengan. Así que anoten las dudas en un papel o en un cuaderno y las podemos resolver en clase. ¿Ya? Gracias, profe. Ya que estén muy bien. Chao, nos vemos Gracias, mañana profe. Chao. tempranito. Chao, chao a todos. Chao, profesor.